busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Te bendecimos y te alabamos, oh Señor, por tu resurrección, porque es tu amor sin límites, tu amor sin juicio, tu amor que va más allá de las apariencias, que tú nos amas hasta el fin. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que tanto amor también tuvo por nosotros, que sin miedo fue a la cruz, pero que resucitado en gloria, ahora es vencedor de la muerte y del mal. Bendito seas, Señor, guíanos en esta reflexión de hoy, que nuestra mentalidad sea de personas resucitadas, porque vivimos en ti. Tú eres la fuente de todo lo que es vida en nosotros. Inspíranos con tu palabra, de manera de no andar buscando en la tumba, sino buscarte en medio de los vivos, porque tú no estás muerto, tú estás resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y entonces es Domingo de Resurrección y vamos a examinar una de las lecturas que está propuesta por la Iglesia siempre cada año, Juan capítulo 20, del versículo 1 al 9. Yo agregué el 10 también, o si no, también la lectura de Marcos correspondiente a la resurrección, pero esa solamente la voy a tocar verbalmente. Proyectemos el texto. Proyectemos el texto entonces de Juan para comenzar nuestro estudio. Tomado de Juan 20, del versículo 1 al 10. Muy temprano en la mañana le pongo, pero porque así comienza el texto. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí les juego una mala pasada, porque les acabo de leer el principio del capítulo 20, del 1 al 10, que es el Evangelio de este domingo, pero para ponerlos en contexto, les leo lo último que pasó en el capítulo 19, del 38 al 42. Jesús fue crucificado, pongo acá, en la víspera de la Pascua. Y entonces, para poder enterrar a Jesús, necesitan hacerlo lo más pronto posible, porque no pueden hacer nada en sábado. Jesús muere a las 3 de la tarde, pues ya para las 5 de la tarde ya tiene que estar enterrado y tienen que haber cerrado la piedra del sepulcro. Eso quiere decir que tienen que embalsamarlo lo más rápido posible. Y es ahí donde en el texto
antes del que acabamos de escuchar proclamado, se nos dice que ya muere Jesús, expira. Y luego nos dice en el versículo 38, después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. O sea que José de Arimatea tuvo que haber estado muy cerca de la cruz. Y una vez que vio que Jesús había expirado y que le metieron la lanza y salió sangre y agua, entonces José de Arimatea ya dijo, ya está listo. Se presentó a Pilato. Y ahora viene Juan y nos dice, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pues ahora ya no tiene miedo, mírelo. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. Luego nos habla de otra persona. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús y llevaba unas 100 libras de mirra perfumada con aloe. 100 libras es bastante. Y esto no lo puede usted guardar en la casa. Guardar 100 libras de mirra perfumada y con aloe, esto se descompone porque tiene aloe. Y entonces eso quiere decir que él lo compró en ese mismo momento, fue a donde lo venden y compró 100 libras. Usted no necesita 100 libras para ponerle a una persona que acaba de morir. Los funerales en los tiempos de Jesús duraban 7 días y tenían estos compuestos de perfumes, mirra perfumada, y el que tenía aloe, ese es mucho mejor, de mucha mejor calidad. Pues se las ponían en la piel y les ponían las vendas para que no olieran feo durante los días que estaba los funerales. Pues en este caso, Nicodemo está trayendo una cantidad exagerada de mirra perfumada y aloe. Es como que quisiera embalsamar al Señor para que durara. Por supuesto que ellos pudiesen abrir la tumba después del sábado para hacer el funeral de Jesús. Pero lo que trajo quiere decir que van a poder ponerle las vendas y el cuerpo de Jesús no se va a descomponer, sino que va a quedar casi que intacto. Eso es lo que ellos esperan, porque ellos lo vieron morir, lo admiran, lo aman, vieron los milagros, así que para ellos verlo morir ha sido difícil y ahora quisieran poder salvar, tener cuidado con ese cuerpo. Y dice el texto, tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con los aromas, con lo que había traído Nicodemo, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie todavía había sido enterrado. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, es decir, antes del sábado, enterraron allí a Jesús. Entonces, raramente se muestra desde las mujeres que estuvieron en la cruz, que dieron testimonio. Dice que el discípulo que amaba a Jesús estaba también allí, pero ya salió José de Arimatea, Nicodemo, y hasta encontraron sepulcro en el mismo lugar, cerquita de donde habían crucificado al Señor. Eso fue lo que nos dijo el capítulo 19. Esa noche del arresto y la crucifixión de Jesús, el grupo de los 12 discípulos que seguían a Jesús desaparecen. Y ustedes saben, uno de ellos morirá, que fue Judas. Quedan solamente las mujeres dando testimonio porque no tienen miedo, allá están con Jesús. Y aparecen entonces, hacen su entrada los discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo. Con lo que les conté de la mirra mezclada con aloe, fíjense que eso es carísimo y lo van a enterrar en una tumba nueva, ahí mismo. ¿Quién puede pagar por una tumba nueva excavada en la piedra? Solamente José de Arimatea y Nicodemo juntos. A Jesús lo trataron como un criminal durante la pasión, pero fue enterrado como un rey, en el sentido de que le pusieron a su disposición cosas que eran muy caras y querían enterrarlo con dignidad. ¿Qué le pasa a una persona si se muere antes del sábado y nadie la reclama? La tiran en un campo o lo dejan crucificado, colgado. O sea que sería inhumano.
Y estas personas lo que querían de Jesús es que, así como Él había salvado a muchos, ellos querían decirle, te agradecemos por todo lo que hiciste, por nosotros y por los demás. Queremos respetarte la humanidad que tú tenías. Este es algo español que representa a Nicodemo y a José de Arimatea con las santas mujeres y el evangelista Juan, el discípulo amado por Jesús, que dice el texto estuvo presente. Bueno, por eso decía, tiene que ser sepultado antes de la caída del sol. Era viernes en la noche, viernes en la tarde. Él murió a las 3 de la tarde. Pero entonces ya para las 5 ya tiene que estar enterrado. Y solamente podrán regresar el domingo cuando salga el sol, porque el día sábado, y que era día sábado y día de Pascua, se celebra en la casa, pero nadie sale, nadie, todo el mundo tiene que quedarse confinado porque son las dos celebraciones juntas. Es un sábado muy especial. Les traigo una idea. ¿Resucitará el tercer día Jesús o en 72 horas? Quiero aclarar que el tercer día no es la cuenta exacta de un día tras otro. El tercer día significa ayer, hoy y siempre, lo que significa eternidad y plenitud. ¿Cuándo va a resucitar Jesús? Cuando es el momento exacto, el momento de creación, el momento en el que Él puede manifestarse. Porque esto, eh, recuerde que Jesús jugó mucho en el Evangelio de Juan también con la idea de la hora ha llegado, la hora no me había llegado. Pues ese es el tiempo de Dios, es el tercer día. Porque vuelvo a repetir, tercer día en la escritura, en los evangelios, significa tres cosas. Uno, ayer, dos, hoy y tres, siempre. Así que donde vea tres, significa eternidad. 72 es el control humano que tenemos nosotros. Hay gente que se pelea tratando de sacar cuentas específicas que por qué es que podemos contar el jueves en la tarde como un día más y luego viernes y luego sábado y que luego ya resucita el domingo en la mañana. Pero esos cálculos son cálculos terrenos. Nosotros tenemos que aprender cómo habló Jesús y cómo hablaba la Biblia, cómo hablaba el Nuevo Testamento. Así que el tercer día no es una cuenta específica de días, sino que es la plenitud, la eternidad y la decisión de Dios en el momento justo. No es contar las horas una tras otra. Vuelvo al texto tal como venía al principio, el primer día de la semana, ya después del sábado. Llega, dice el texto, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba cerrada. La piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo, comienza la carrera para ella y luego para los discípulos, en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. Y siempre aclara al discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hay que notar que María, aunque va muy de mañana, antes de que salga el sol, a la tumba, no va a la tumba para ungir a Jesús, como en otros relatos de la resurrección. Usted dirá, pero en Marcos dice que llevaban aromas. Sí, pero como aquí ya pasó con José de Arimatea y con Nicodemo, ella va a la tumba. Ella va buscando al Jesús que está muerto. Aquí relacionamos su amistad, la amistad de María Magdalena, que es una amistad profunda con el crucificado, con Jesucristo. Pues Él le había regalado la vida. ¿Por qué digo yo eso? Porque se dice que de María Magdalena Jesús la había sanado, la había liberado de 7 demonios. Que eso quiere decir que ella llevaba una vida muy dura, violenta, triste, deprimida. Todo lo que usted puede imaginar que a una persona le puede pasar, le estaba pasando a María Magdalena. Y Jesús la liberó. Por supuesto que para mí eso es como la tumba, que la piedra está corrida. A María Magdalena, Jesucristo le corrió la piedra de la tumba.
la resucitó a ella, le dio un segundo chance. Y por eso ella estaba muy agradecida y lo quería muchísimo. En este evangelio, ella no se preocupa de quién mueva la piedra, porque ella va a llorarlo. Ella va a llorar, va a ir a llorar al muerto. Pero se encuentra con la sorpresa que la piedra de la tumba ha sido removida. En lugar de entrar, en lugar de preguntarse qué pasó, se asusta y sale corriendo. Busca a los discípulos, decía el texto, y les dice lo que ella percibe. Es decir, que se robaron el cuerpo, se robaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, dice el texto. Para ella es obvio que Jesús está muerto. Se robaron al muerto, pero no se le ocurre que Jesús está resucitado. Ahora los siguientes versículos. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían, aquí van los otros ya, pero corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, esto la tradición lo ha sacado que Pedro era más viejito que el discípulo amado. Entonces, que el discípulo amado con su juventud logró correr más rápido, no dice el texto, pero hay un dicho en la Edad Media que me encantó, lo pongo por aquí. El justo camina, el sabio corre, pero el que ama vuela. Y por eso es que dice el discípulo amado. Entonces yo relaciono ese discípulo amado cuando le dijeron que la tumba estaba abierta, corrió, pero volando por el amor que él tenía por su maestro. Pedro también, pero Pedro tiene una experiencia diferente con el Mesías porque Pedro lo negó. Y eso va a ser difícil para él. Y dice el texto, llegó primero al sepulcro, se inclinó, pero no entró. Y vio los lienzos, dice el texto. Los vio tumbados, los vio en el piso. Ya Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y también vio los lienzos tumbados. El sudario con el que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Bueno, esto se supone que es una pintura que hicieron de los dos, tratando de llegar a la tumba lo más posible. El primero que llegó, pero no entró. ¿Por qué? Se dice que eso es una representación sacerdotal, porque si alguien viene de una casta sacerdotal, esa persona nunca entraría a una tumba donde hay un muerto. Entonces, ese discípulo amado vio la tumba abierta, pero no se atreve a entrar, porque dice, por si hay el muerto, por si Jesús todavía está allí, y por eso no entra, para no quedar impuro. Es la razón. Por eso, cuando ya llegó Pedro y Pedro sí entró, entonces ya entró el otro. Luego llegó Pedro. ¿Los lienzos por el suelo? ¿Por qué nos da esos detalles de que los lienzos están en el suelo? Lo escribo acá. Para dejar claro que no se robaron la tumba, no fueron los robatumbas que lo sacaron. No vino un grupo de personas a robarse a Jesús. Y lo que está diciendo el evangelista es, nosotros nos encontramos las vendas. Nosotros nos encontramos todo en el piso. Y entonces, ¿cómo hicieron los ladrones para sacarlo? ¿Por qué le quitaron las vendas y después se llevan el cuerpo? No tiene lógica. Aquí pasó algo más. Pues Jesús necesita que remuevan la piedra para poder salir. No, en realidad no, porque Jesús nos va a decir en los textos de la resurrección, en otros pasajes, que se aparece en medio de ellos, aunque las puertas estaban bajo llave. Y así lo dice San Juan. Recuerde cuando Tomás no estuvo y luego cuando Tomás ya estaba con ellos, dice, y ellos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, de repente Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Así que Jesús no necesita que le quiten la piedra. Él puede traspasar la piedra. Pero también entonces tendremos que ver por qué. Para nosotros es una revelación que la piedra se haya movido. Lo que quiere decir que la piedra está movida es que la muerte ya no tiene poder. El sepulcro era el lugar donde todos nosotros terminábamos la esperanza.
Al mover la piedra donde estuvo Jesús muerto, lo que se está diciendo es, este hombre reventó la tumba. Este hombre reventó la muerte, reventó la tristeza, reventó la violencia, reventó todo lo que le hacía o le causaba muerte al ser humano, sea física o espiritual, y ahora la tumba queda de adorno, ya no es importante. No, la muerte ya no tiene su aguijón sobre nosotros. Y así que eso de la tumba con la piedra corrida es una revelación para nosotros. Es una revelación de esperanza, una revelación de que ese no es el final ya. Hay más, porque nosotros tenemos ya un paso a la vida gracias a Jesucristo. Ahora me regreso al texto, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y ese vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. No fue que, digo yo, pues comentando en medio de esto, no fue que al preciso instante, ¡ay, ya entendimos! No, esto fue una reflexión de la primera comunidad y decir, ¿recuerda lo que dijo Jesús? Es esto. Y entonces comenzaron a poner las ideas y los recuerdos, todo lo que habían escuchado de su maestro, y luego cuando él ya se les comienza a aparecer, comienzan a poner todo junto y a decir, esto era. Nosotros escuchábamos algo y entendíamos algo que no era lo que él estaba diciendo. Por eso respondíamos de la manera equivocada. Me interesa el 10 que no viene en el texto de hecho del domingo, pero me interesa porque dice, después de todo esto, los dos discípulos se volvieron a casa. No se quedaron en la tumba. Los discípulos no necesitan quedarse en la tumba porque en la tumba no está Jesús, porque nosotros no tenemos un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Nosotros entonces vamos a la tumba, vimos los lienzos y ya con solo ver creímos. Lo pongo aquí más adelantito. Entran ellos a la tumba y dice el texto, vio y creyó cuando entró el otro. ¿Pero qué vio? No vio nada, porque ya Jesús está ido, solamente los lienzos, pero no hay nada más. Pues al fin ellos están diciendo, están, ¿cómo es? Creyendo más allá de las apariencias. Y están diciendo, este es el Señor de vivos y muertos. Este es el Señor que en un día sábado, mientras todos estábamos en la casa confinados, el Señor estaba resucitando. Y eso es nueva creación. Y el primer día de la semana, como en Génesis, cuando Dios comenzó a crear cosas el primer día, para ellos el domingo entonces se volvió el primer día de la vida nueva, el primer día de la creación de Jesucristo. Y tiene un alcance muy distinto ahora entonces. Pero vuelvo a repetir, ¿qué vieron? No vieron nada. Vieron los lienzos, vieron las cosas materiales, pero el Jesús es ya Señor de vivos y muertos, está más fuerte que la tumba, más fuerte que la piedra, más fuerte que la muerte. ¿Qué vio con su corazón? Con su corazón comenzaron a ver que las palabras de Jesús tenían un significado y alcance que no habían entendido antes. Y eso es que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Entonces, esto es una experiencia. Esto no es acerca de una teoría. Es hacer el discipulado y la experiencia del Mesías, es vivir las palabras que Él nos dio, vivir las enseñanzas que nos deja, pero vivirlas a través del Espíritu Santo, porque por donde Él pasó, pasaremos nosotros también. Y nos volveremos hijos de Dios, porque todo el que cree en Él entonces se vuelve hijo de Dios. En ningún momento el grupo de los 11 recuperó los lienzos o les dio ganas de agarrar piedras de recuerdo de la tumba. No, dejaron la tumba, porque la tumba es el pasado. La tumba es aquello que antes pensábamos que nos había arrebatado al Señor. No, este Señor es más fuerte que la muerte de nuevo. Y entonces me quedo en el texto, lo último.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Se regresan a la casa. Y eso es lo más importante, que entonces hay que seguir la vida. Y la vida se sigue en el vivir a Cristo. Y es vivir a un Cristo resucitado. Nosotros tenemos bastantes cositas de recuerdos de lugares santos o de santuarios donde visitamos, pero recordamos que para nosotros no son los objetos, es la vida y el espíritu de aquel que nos da la vida a nosotros también. Por eso, el texto vio y creyó, pero no vio nada, pero sí creyó en aquel que era la vida. Ya no es un muerto, está vivo. Y pues como no habían entendido, ahora sí entienden. Con razón, él decía que debía resucitar de entre los muertos, porque era la meta impasable, la meta infranqueable, y ya la pasó. Es decir, tenemos esperanza. Muy bien, para meditar entonces. Vio que facilito este evangelio. Para meditar. Al estilo de los dos discípulos y la discípula María Magdalena, corro presuroso al encuentro con Jesús. Piénselo. Prefiero encontrar a un Jesús muerto para ungirlo y que Él no me diga ni me oriente en nada. Y eso sería triste, pues, si para nosotros Jesús fuera más importante que estuviera en la tumba para saber dónde visitarlo. No, aquí es la vida. La vida que tenemos en Cristo es lo más importante y corremos al Cristo vivo. Soy capaz de encontrarme con Jesús resucitado, que obviamente me lanza a una dimensión misionera nueva y no esperada. Son caminos nuevos que el Señor va a ir abriendo a cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para anunciar a Jesús? ¿Qué cosas necesito ver para poder creer? ¿Es que le pongo condiciones a Dios? ¿Cuál es mi relación con la Sagrada Escritura? ¿La leo y medito con frecuencia? ¿Practico la lección divina? ¿Creo que Dios me habla a través de la Sagrada Escritura? ¿Soy discípulo de un muerto o de aquel que está vivo? Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Que le damos gracias a Jesucristo por haberse entregado por nosotros. Lo que no entendemos porque no nos gusta la muerte, no nos gusta sufrir, pero Él se entrega y se entrega por amor para romper ese poder del demonio, el poder de la violencia, el poder de la mentira. Todo queda roto gracias al sacrificio de Jesús. Llévanos de la mano, Jesucristo, en nuestras cruces, en nuestros problemas y retos y todo lo que tenemos que hacer, para que no nos quedemos en la tumba, sino que como tú salgamos, que con tu Espíritu Santo resucitemos cada día en lo que tenemos en la vida, para que seamos luz y vida para nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.